Bienvenidos a este análisis documental. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los casos, ¿qué digo uno? Probablemente el caso de adopción más extraño, oscuro y mediático de la historia reciente de Estados Unidos. Hablamos, como no, del caso de Natalia Grace. Vamos a desentrañar una historia que es literalmente un laberinto de acusaciones cruzadas, giros judiciales inauditos y un circo mediático tremendo. Y todo esto se reduce a una pregunta que pone los pelos de punta. ¿Estamos ante el abandono cruel de una niña pequeña o ante una elaboradísima estafa por parte de una mujer adulta? Vamos a ir paso a paso, examinando los hechos documentados y dejando completamente de lado el sensacionalismo barato. Esa era exactamente la pregunta imposible que paralizó al mundo entero. ¿Era Natalia una niña vulnerable y abandonada a su suerte? ¿O por el contrario, era una adulta peligrosa haciéndose pasar por una menor? Fijaos, durante años esta simple duda convirtió lo que debería haber sido un drama humano en una especie de thriller de misterio para consumir en Internet. O sea, imaginad la situación por un momento. Una familia adopta a una niña y solo 3 años después le dicen al mundo que han sido engañados por una especie de sociópata en miniatura. Es fortísimo. Para entender cómo llegamos a este nivel de locura y cómo la justicia permitió esto, tenemos que retroceder a la casilla de salida. Vale, pongámonos en contexto. Natalia nació en Ucrania y en el año 2010 fue adoptada en Estados Unidos por Michael y Christine Barnett. En los papeles oficiales todo parecía absolutamente normal. Era una niña de unos 6 años. Pero lo interesante aquí, y lo que hace que esta historia tenga tanto impacto, es quiénes eran exactamente los Barnett. No eran una familia anónima, no. Ya eran bastante conocidos. Tenían un hijo biológico superdotado, e incluso Christine había escrito un libro sobre cómo fomentar el talento infantil. Vamos, que proyectaban la imagen de ser los padres perfectos, supercapaces, inteligentes, un auténtico modelo a seguir. Y claro, precisamente por esa fachada tan impecable, lo que pasó después nos dejó a todos completamente descolocados. Antes de avanzar, hay un detalle absolutamente crucial que tenemos que entender: la condición médica de Natalia. Ella padece displasia espondiloepifisaria congénita. Sé que es un término médico muy técnico y complicado, pero básicamente es un trastorno genético rarísimo que afecta al desarrollo de los huesos y causa una forma de enanismo. Esto hay que tenerlo clarísimo desde el minuto 1. Porque esta condición médica no solo significaba que necesitaba intervenciones y cuidados constantes, sino que también alteraba muchísimo cómo la percibían los adultos a su alrededor. Hablamos de una persona con vulnerabilidades físicas 100% reales, tangibles, que dependía totalmente de los demás. Quedaos con este dato de su discapacidad porque es la clave absoluta de todo lo que viene luego. Pero de repente, la historia de la familia perfecta se tuerce de una manera brutal. Y ojo, utilizo la palabra alegaciones porque aquí está el kit de la cuestión. Según Michael y Christine, poco después de adoptarla, empezaron a notar cosas raras. Afirmaron tajantemente que Natalia no era una niña. Decían que tenía características físicas de una mujer adulta, que se comportaba de manera violenta e incluso que llegó a amenazar de muerte a la familia. Básicamente, la acusaban de ser una estafadora que había engañado a todo el mundo con su verdadera edad. El relato de amor incondicional pasó de la noche a la mañana a ser una excusa para quitársela de encima. Pero hay que ser súper objetivos aquí. Estos nunca fueron hechos demostrados. Eran únicamente las palabras y justificaciones que usaron unos padres para lo que estaban a punto de hacer. Y aquí viene el giro judicial que a mí personalmente me vuela la cabeza. Año 2012. Ignorando por completo su año de nacimiento real en 2003, los Barnett consiguen algo totalmente inaudito en un tribunal. Convencen a un juez del estado de Indiana para que modifique, legal y oficialmente, la fecha de nacimiento de Natalia. De 2003 a 1989. O sea, de un plumazo les suman 14 años de vida. Su infancia desaparece de los registros. Para la ley, de un día para otro pasaba de ser una niña de 9 años a una mujer de 23. Es una completa locura. Y esta jugada maestra en los tribunales fue la llave que les dio carta blanca para desentenderse de sus responsabilidades parentales sin que les cayera encima todo el peso de la ley por abandono de menores. Con ese papel del juez en la mano que decía, «Esta persona ya es adulta», los Barnett hacen su siguiente movimiento. Un movimiento que es, francamente, el centro moral de toda esta pesadilla. Alquilan un pisito en Indiana, meten ahí a Natalia y la dejan viviendo completamente sola. Y ellos, pues, hacen las maletas y se mudan a Canadá con el resto de sus hijos. Parad a pensar un segundo en esta imagen. Una persona con una severa discapacidad física, que a duras penas alcanzaba la encimera de la cocina para hacerse un sándwich, abandonada a su suerte. Si compramos la historia de los Barnett, pues oye, fue una ruptura con una adulta problemática. Pero ¿y si seguía siendo una niña? Entonces estamos ante uno de los abandonos más deliberados, fríos e inhumanos que os podáis imaginar.
Para no perdernos en este auténtico caos legal, vamos a poner las fechas sobre la mesa. Empezamos en 2010 con la adopción formal, luego ese escandaloso cambio legal de edad en 2012. Damos un salto enorme hasta 2019, que es cuando las autoridades por fin despiertan y acusan penalmente a los Barnett de negligencia. La Fiscalía argumentaba, al margen del debate rarísimo sobre su edad, esta persona es dependiente y la dejasteis tirada. Pero, ¿qué ocurre después? En octubre de 2022, Michael Barnett es absuelto en un juicio llenísimo de limitaciones, y unos meses más tarde, en marzo de 2023, retiran también todos los cargos contra Christine. El mismo sistema judicial que le cambió la edad sin despeinarse, ahora era totalmente incapaz de condenar a los que la dejaron atrás. Es súper importante hacer un inciso aquí para entender qué significa realmente esa absolución. ¿Significa que el juez creyó que la extravagante teoría de los Barnett era cierta? No, en absoluto. Que no haya habido condenas penales no les da la razón. La absolución de Michael y la retirada de cargos de Christine fueron pura técnica legal. Hablamos de plazos vencidos, delitos prescritos y sobre todo de un tribunal que prohibió estrictamente a la Fiscalía mencionar ante el jurado cuál era la verdadera edad biológica de Natalia. Jugando con unas reglas tan pero tan limitadas, meterles en prisión era legalmente imposible. El caso penal se cerró, sí, pero el debate moral, social y la realidad de los hechos quedaron completamente al descubierto. En medio de todo este circo mediático, la narrativa da por fin el giro que todos necesitábamos. De repente, el mundo dejó de hablar sobre Natalia y empezó a escuchar a Natalia. A través del documental Natalia Speaks, la persona que había estado en el epicentro silencioso de este huracán toma la palabra. Y fue súper contundente. Negó por completo haber sido una impostora adulta. En su lugar describió años y años de maltrato psicológico, humillaciones continuas y un abandono sistemático por parte de la familia que se suponía debía cuidarla. Escuchar su testimonio cambió las cosas. La audiencia dejó de consumir esto como un cuento sensacionalista y empezó a ver la realidad, la historia de una persona vulnerable, deshumanizada y silenciada tanto por sus supuestos protectores como por el propio Estado. Y entonces llega el golpe de gracia. Año 2023. La ciencia entra por la puerta y destroza la coartada que había durado más de una década. Un análisis de ADN de alta precisión confirmó, de una vez por todas, lo que la lógica ya dictaba. La edad biológica de Natalia encajaba a la perfección con su año de nacimiento original, 2003, nada de 1989. Apoyándose en esta prueba irrefutable de la ciencia, su fecha de nacimiento fue restaurada legalmente. Pensemos por un momento en las implicaciones de esto, porque son abrumadoras. Significa que durante todos esos años en los que la paseaban por platós acusándola de ser una psicópata adulta, durante todo el tiempo que la dejaron viviendo completamente sola en Indiana, la ciencia nos dice que sí era de hecho una simple niña pequeña. Cualquiera pensaría que después de semejante sufrimiento vendría la calma, y al principio parecía que sí. Tras sobrevivir al infierno del apartamento, Natalia fue acogida por Antoine y Cynthia Mans. Durante muchísimo tiempo nos vendieron esta nueva dinámica como el final feliz definitivo, un hogar súper estable, amoroso, que culminó con una adopción formal en junio de 2023. Parecía la redención perfecta, ¿verdad? Pero la historia de Natalia está plagada de giros oscuros. Para 2024, esa supuesta estabilidad se resquebrajó por completo. Empezaron las llamadas preocupantes, el cruce de declaraciones en Internet, y la relación se rompió abruptamente. El refugio seguro se vino abajo. Y esto deja crudamente claro que las secuelas de un trauma y un abandono tan profundos no se curan simplemente firmando un papel de adopción. Con todos estos vaivenes constantes, es natural preguntarse, bueno, ¿y dónde está Natalia hoy en día? Pues bien, alejándose todo lo posible del circo que devoró su infancia, en este año 2025, Natalia vive en Nueva York, conviviendo con la familia de Paul. Es importantísimo recordar que hay una persona real detrás de todo este escándalo. Natalia no es un simple caso viral o una curiosidad morbosa. Es una joven adulta intentando con muchísima determinación construir su independencia. Está estudiando a fondo para sacarse el graduado escolar e intentando forjar una vida estable desde cero. Ha dicho que quiere ser maestra. Después de años siendo utilizada como un peón en el tablero mediático de otras personas, ahora lucha día a día por recuperar el control de su propia identidad. Si damos un paso atrás y miramos la imagen completa, salen a la luz los temas gigantescos que este caso ha destapado. Esto va muchísimo más allá de lo que hizo o dejó de hacer la familia Barnett. Expone unas grietas enormes y aterradoras en el propio sistema de adopción. ¿Cómo es legalmente posible que entreguen a una menor y no exista un seguimiento riguroso? ¿Dónde estaban los protocolos de protección del Estado para alguien con una discapacidad tan severa? Y no nos olvidemos de nosotros, de la sociedad y de cómo los medios explotaron descaradamente este trauma. Convirtieron la vida fracturada de una joven en una serie de entretenimiento que millones consumieron con morbo. Transformaron el dolor real en un espectáculo de televisión. Es sencillamente un fracaso del sistema a todos los niveles que debería hacernos reflexionar muchísimo.
Y para terminar este análisis documental, creo que hay una reflexión muy cruda que se nos va a quedar flotando a todos en la cabeza. ¿Cuántos adultos fallaron antes de que alguien decidiera, por fin, escucharla? Durante más de 10 años, fiscales, jueces, médicos, trabajadores sociales y el público general debatieron intensamente sobre quién era Natalia Grace. Pero en medio de todo ese ruido insoportable, la voz de la persona indudablemente más vulnerable de la sala fue sistemáticamente ignorada. Esta historia no es solo un misterio que se resolvió con un ADN, es una advertencia sobre la tremenda fragilidad que tiene nuestra identidad cuando las instituciones deciden mirar para otro lado. Y te deja pensando, con un sistema tan roto, ¿cuántas otras historias similares estarán ahora mismo enterradas en la burocracia esperando a salir a la luz?